Ley 17. La ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Primero, cuando estamos ocupados, naturalmente creemos que estamos yendo a algún lugar. Pero una ocupación no equivale a tener productividad. La actividad no es necesariamente logro. Segundo, dar prioridades requiere que los líderes continuamente piensen con anticipación, que sepan lo que es importante, lo que sigue, que puedan ver cómo las cosas se relacionan con la visión general. Eso es algo difícil. Tercero, dar prioridades nos hace hacer cosas que por lo menos son incómodas y de vez en cuando sumamente dolorosas. Cada año dedico 2 semanas en diciembre a reevaluar mis prioridades. Analizo el horario del año anterior. Miro mis compromisos futuros. Evalúo mi vida familiar. Pienso en mis objetivos. Miro el cuadro completo de lo que estoy haciendo para asegurarme que la forma en que estoy viviendo se alinea con mis valores y prioridades. Una de las pautas que utilizo durante este proceso es el principio de Pareto. A través de los años, he enseñado mucho este principio en conferencias sobre el liderazgo, y también lo explico en mi libro Desarrolle el líder que está en usted. Esta es la idea. Si concentra su atención en las actividades que están en el 20% principal, recibirá un retorno del 80% de su esfuerzo. Por ejemplo, si tiene 10 empleados, debe dedicar el 80% de su tiempo y atención a los 2 mejores. Si tiene 100 clientes, sus mejores 20 clientes lo proveerán del 80% de su negocio. Así que concéntrese en ellos. Si su lista de pendientes tiene 10 elementos, los más importantes le darán un retorno del 80% de su tiempo. Si no ha observado este fenómeno antes, compruébelo y verá que realmente funciona. Un año, conforme atravesaba por este proceso, me di cuenta que tenía que volver a enfocarme totalmente y reestructurar una de mis organizaciones. Otra pauta que deseo exponer es la pauta de las 3 R. Estas 3 R corresponden a requisito, retorno y recompensa. Para ser eficaces, los líderes deben ordenar su vida sobre la base de las 3 preguntas siguientes. Primero, ¿cuál es el requisito? Todos somos responsables ante alguien, un jefe, una junta directiva, accionistas u otras personas. También tenemos que ser responsables ante las personas importantes de nuestras vidas, tales como el cónyuge, los hijos y los padres. Por eso, su lista de prioridades debe comenzar siempre por lo que se requiere de usted. La pregunta que debo hacerme es, ¿qué debo hacer que nadie puede o debe hacer por mí? Entre más viejo me hago, la lista se ha vuelto más corta. Si estoy haciendo algo que no es necesario, debo eliminarlo. Si estoy haciendo algo que es necesario pero que no requiere mi participación personal, necesito delegarlo. Segundo, ¿qué da los mayores retornos? Como líder, usted debe pasar la mayor parte del tiempo trabajando en sus áreas más fuertes. Idealmente, los líderes deben salirse de su zona de comodidad para quedarse en su zona de fortaleza. ¿Cuál es la aplicación de esto? Esta es la regla general. Si algo que yo estoy haciendo puede ser hecho en un 80% por otra persona de su organización, yo delego esta actividad. Si usted tiene una responsabilidad que otra persona pudiese potencialmente alcanzar ese nivel establecido, entonces prepare a una persona que se encargue de ella. Solo porque usted puede hacer algo, no significa que debe hacerlo. Recuerde, los líderes comprenden que la actividad no es necesariamente logro. Esa es la ley de las prioridades. Tercero, ¿qué produce la recompensa más grande? La última pregunta se relaciona con la satisfacción personal. Tim Redmond, presidente del Instituto Redmond de Liderazgo, admitió: muchas cosas atraen mi mirada, pero solo unas cuantas atraen mi corazón. La vida es muy corta para dejar de hacer las cosas que uno disfruta. Me encanta enseñar acerca de liderazgo.
Me encanta escribir y hablar. Me encanta pasar el tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me encanta jugar golf. Sin importar qué otra cosa haga, sacaré el tiempo para hacer esas cosas. Son las cosas que le dan energía a mi vida. Me apasionan y me llenan de vida. La pasión provee el combustible en la vida de una persona para que siga adelante. Es la responsabilidad de los líderes tomar decisiones difíciles basadas en las prioridades. A veces eso los puede hacer perder la popularidad. En el año 1981, cuando Jack Welch se convirtió en el presidente y director ejecutivo de General Electric, la compañía era un buen negocio. Tenía un historial de 90 años. Sus acciones tenían un valor de $4 cada una. Valía en total unos 12,000 millones y ocupaba el 11º lugar entre las mejores en la bolsa de valores. Era una compañía diversa y enorme, que contaba con 350 negocios estratégicos. Pero Welch creía que podía ser mejor. ¿Cuál fue su estrategia? Aplicó la ley de las prioridades. Después de unos cuantos meses de asumir la dirección de la compañía, comenzó lo que llamó la revolución del hardware. Cambió todo su perfil y enfoque. Welch dijo: aplicamos un criterio único con los cientos de negocios y las líneas de productos. ¿Están capacitados para llegar a ser el número 1 o el número 2 en su función en el mercado mundial? De los 348 negocios o líneas de productos que no podían alcanzar las 2 posiciones más altas, cerramos algunos y quitamos otros. La venta de estos últimos produjo casi 10,000 millones. Invertimos 18,000 millones en los que quedaron y los reforzamos con un valor en adquisiciones de 17,000 millones. Lo que quedó, en 1989, aparte de unas cuantas operaciones de apoyo relativamente pequeñas, son 14 negocios de categoría mundial, todos ocupando una buena posición en la década de los 90. Cada uno posee el primer o segundo lugar en el mercado mundial en el que participa. Sé que Welch no es muy popular en algunos círculos, y recientemente sus métodos han sido criticados. Pero su liderazgo fue el correcto en ese momento y situación. Él volvió a renovar las prioridades de General Electric y su liderazgo sólido junto con su enfoque ha pagado dividendos increíbles. Desde que él se hizo cargo, las acciones de GE se han repartido 2-1 en 4 ocasiones, y mientras escribía este libro, cada acción tenía un valor de más de $80. En la actualidad, según la revista Fortune, la compañía es considerada la más admirada de la nación, ya que se ha convertido en la más valiosa del mundo. Eso se debió a la capacidad de Jack Welch de aplicar a su liderazgo la ley de las prioridades. Él nunca confundió la actividad con el logro. Sabía que el mejor éxito solo se obtiene cuando usted puede hacer que su gente se enfoque en lo que realmente es importante. Estudie la vida de cualquier gran líder y lo verá enfocándose en sus prioridades. Cada vez que Norman Schwarzkopf asumía un nuevo mando, no se apoyaba solamente en su liderazgo, también examinaba las prioridades de la unidad. Lance Armstrong pudo ganar 7 campeonatos del Tour de France, ya que sus prioridades guiaron su régimen de entrenamiento. Cuando el explorador Roald Amundsen llevó y trajo de vuelta exitosamente a su equipo al Polo Sur, en parte se debió a su capacidad de determinar las prioridades correctas. Los líderes de éxito viven según la ley de las prioridades. Reconocen que una actividad no necesariamente significa logro. Ley 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. ¿Por qué un individuo se levanta para dirigir a otras personas? Las respuestas son diferentes. Algunos lo hacen para sobrevivir. Otros lo hacen por dinero. Muchos desean formar un negocio o una organización. Otros lo hacen porque quieren cambiar al mundo. Esa fue la razón de Martin Luther King Jr. King aceptó su primer pastorado en Montgomery, Alabama, en la iglesia bautista de la avenida Dexter en 1954, y tuvo su primer hijo en noviembre del año siguiente. Pero esa paz no duró mucho tiempo. Menos de un mes después,
Rosa Parks rehusó ceder su asiento en autobús a un pasajero de tez blanca, y por ello fue arrestada. Los líderes afroamericanos locales acordaron realizar un boicot de un día en el sistema de transporte para protestar por ese arresto y por la política de segregación de la ciudad. Como tuvo éxito, decidieron crear la Asociación del Progreso de Montgomery, MIA, por sus siglas en inglés, para continuar el boicot. Como ya era reconocido en la comunidad, King fue elegido unánimemente como presidente de esa organización. Durante el siguiente año, King dirigió a la comunidad afroamericana con el objetivo de cambiar el sistema. MIA negoció con los líderes de la ciudad y demandó un trato cortés por parte de los choferes de autobús hacia los afroamericanos, una política sin preferencias de raza con respecto a los asientos de autobús y empleo de afroamericanos como choferes. Mientras se realizaba el boicot, los líderes de la comunidad organizaron transportes colectivos. Recolectaron fondos para apoyar financieramente el boicot. Reunieron y movilizaron a la comunidad con sermones y coordinaron defensas legales por medio de la NAACP. Finalmente, en noviembre de 1956, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos abrogó las leyes de segregación de los asientos en los autobuses. King y los demás líderes triunfaron. Su mundo comenzaba a cambiar. El boicot de los autobuses en Montgomery fue un paso brillante en el movimiento de los derechos civiles estadounidenses. Y es fácil ver lo que se obtuvo con ello. Pero King comenzó a pagar un costo personal debido a ello. Poco después de que comenzara el boicot, King fue arrestado por una infracción menor de tráfico. Le lanzaron una bomba a su pórtico y fue acusado de ser parte de una conspiración para obstaculizar y prevenir la operación de un negocio sin causa legal o justa. King estaba surgiendo como líder, pero estaba pagando el precio por ello. Cada vez que King escalaba más alto y avanzaba en su liderazgo por los derechos civiles, mayor era el costo que tenía que pagar. Coretta Scott King comentó lo siguiente en Mi vida con Martin Luther King. Nuestro teléfono sonaba de día y de noche, y a veces nos lanzaban una retalía de epítetos obscenos. Con frecuencia, las llamadas terminaban con una amenaza de matarnos si no nos íbamos de la ciudad. Sin embargo, a pesar del peligro y el caos de nuestra vida privada, yo me sentía inspirada, casi al grado de la euforia. King hizo grandes cosas como líder. Se reunió con presidentes, dio grandes discursos que son considerados como algunos de los mejores ejemplos en oratoria en la historia norteamericana. Él encabezó a 250,000 personas en una marcha pacífica en Washington, D.C. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Creó cambios en este país. Pero la ley del sacrificio demanda que cuanto más grande el líder, mayor el sacrificio. Durante este mismo periodo, King fue arrestado y encarcelado muchas veces. Fue apedreado, acuchillado y atacado físicamente. Alguien puso una bomba en su casa y la estalló, pero su visión y su influencia siguieron en aumento. Finalmente sacrificó todo lo que tenía. El impacto causado por King fue profundo. Influyó en millones de personas para que se mantuvieran firmes y pacíficamente contra un sistema y una sociedad que luchaba por excluirlas. Estados Unidos ha cambiado y mejorado gracias a su liderazgo. Hay una mala percepción muy común entre las personas que no son líderes de que el liderazgo tiene que ver con la posición, los beneficios y el poder que surgen al escalar en una organización. Muchas personas actualmente desean escalar la escalera corporativa porque creen que esa libertad, poder y riqueza son los premios que los están esperando en la cima. La vida de un líder puede parecer glamorosa para las personas externas, pero la realidad es que el liderazgo requiere de sacrificio. Un líder debe ceder para subir. En años recientes hemos observado una gran cantidad de líderes que utilizaron y abusaron de sus organizaciones para beneficio personal, y lo que obtuvieron como consecuencia fueron escándalos corporativos debido a su ambición y egoísmo.
El corazón de un buen liderazgo es sacrificio. Si usted desea convertirse en el mejor líder que hay, necesita estar dispuesto a hacer sacrificios para poder dirigir bien. Si ese es su deseo, entonces las siguientes son algunas cosas que necesita saber acerca de la ley del sacrificio. Primero, no existe el éxito sin el sacrificio. Toda persona que ha logrado el éxito en la vida ha tenido que sacrificarse para hacerlo. Muchas personas trabajadoras dedican 4 o más años y pagan miles de dólares para asistir a la universidad y así obtener los instrumentos que necesitan para iniciarse en sus carreras. Los atletas sacrifican incontables horas en el gimnasio y el campo de práctica preparándose para desempeñarse a un alto nivel. Los padres ceden mucho de su tiempo libre y sacrifican sus recursos para poder criar bien a sus hijos. Los líderes ceden para subir. Esto se aplica a todo líder, independientemente de su profesión. Hable con cualquier líder y descubrirá que éste ha hecho sacrificios en varias ocasiones. Por lo general, cuanto más alto ha escalado el líder, mayores han sido sus sacrificios. Los líderes eficaces sacrifican muchas cosas buenas para dedicarse a lo mejor. Así funciona la ley del sacrificio. Segundo, por lo general, los líderes tienen que dar más que los demás. El corazón del liderazgo es buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. Es hacer lo mejor por el equipo. Por esa razón, yo creo que los líderes tienen que ceder sus derechos. Cuando usted no tiene responsabilidades, puede hacer casi todo lo que quiera. Una vez que tiene una responsabilidad, comienza a tener limitaciones en lo que puede hacer. Entre mayor responsabilidad acepte, menores opciones tiene. Toda persona que dirige cede otras oportunidades. Algunas personas tienen que ceder sus entretenimientos favoritos. Muchos ceden aspectos de sus vidas personales. Algunos, como King, ceden sus propias vidas. Las circunstancias son diferentes de persona a persona, pero el principio no cambia. El liderazgo significa sacrificio. Tercero, usted debe ceder para permanecer arriba. La mayoría de las personas están dispuestas a reconocer que los sacrificios son necesarios al principio de una carrera de liderazgo para poder progresar. Aceptarán ir a un territorio indeseable para crear reputación. Se mudarán a una ciudad menos deseable para aceptar una mejor posición. Aceptarán un recorte temporal de salario para obtener mayores oportunidades. El problema de los líderes surge cuando ellos piensan que se han ganado el derecho de dejar de hacer sacrificios. En el liderazgo, el sacrificio es un proceso continuo, no temporal. Si los líderes deben ceder para subir, tendrán que ceder aún más para permanecer arriba. ¿Se ha fijado con cuán poca frecuencia los equipos ganan temporadas de campeonato seguidas? La razón es sencilla. Si un líder puede llevar un equipo a un juego por el campeonato y ganarlo, a menudo supone que puede obtener los mismos resultados el año siguiente sin hacer cambios. Se niega a hacer otros sacrificios fuera de la temporada, pero lo que lleva a un equipo a la cumbre no es lo que lo mantiene allí. La única forma de permanecer arriba es cediendo aún más. El éxito en el liderazgo exige un cambio, exige mejoramiento y un sacrificio continuo. Cuarto, entre mayor sea el nivel de liderazgo, mayor es el sacrificio. ¿Alguna vez ha sido parte de una subasta? Es una experiencia emocionante. Presentan un artículo y las personas en el salón se emocionan. Comienzan las ofertas. Muchas personas participan, pero el precio aumenta cada vez más. ¿Qué sucede? Cada vez menos personas ofrecen dinero. Cuando el precio es bajo, todos hacen una oferta. Al final, solo una persona está dispuesta a pagar el precio de ese costoso artículo. Lo mismo sucede en el liderazgo. Entre más alto vaya, más va a costarle. Sin importar qué clase de liderazgo sea, usted tendrá que hacer sacrificios. Tendrá que ceder para subir. No puede haber éxito sin sacrificio. Cada vez que usted vea el éxito, puede estar seguro que alguien hizo un sacrificio para hacerlo posible. Y como líder, si se sacrifica, aunque piense que no ve ningún sacrificio, puede estar seguro que alguien en el futuro
se beneficiará de lo que usted ha cedido. Ciertamente, así lo fue para Martin Luther King Jr. Él no vivió para ver la mayoría de los beneficios de su sacrificio, pero muchos más los han disfrutado. Una de esas personas era una niña afroamericana segregada de Birmingham, Alabama, en 1974. Una niña precoz que seguía las noticias sobre las luchas de los derechos civiles. Un vecino de ella recuerda que ella siempre estuvo interesada en la política porque desde niña solía hablarme y decirme cosas como: ¿viste lo que Bill Connor, un comisionado racista de la ciudad, hizo hoy? Era solo una pequeña niña, y todo el tiempo se la pasaba hablando de ello. Tenía que ver el periódico con esmero porque no sabía de qué me iba a hablar ese día. Aunque tenía un interés en los asuntos actuales, su pasión era la música. Quizás su atracción por la música fue inevitable. Su madre y su abuela tocaban el piano. Comenzó a tomar lecciones de piano de su abuela a los 3 años, y era considerada una niña prodigio. La música consumía sus años mozos. Hasta su nombre fue inspirado por la música. Sus padres la llamaron Condoleezza por la pieza musical Con Dolcezza, que significa con dulzura. Su horario era extenuante. Después que su familia se mudara a Denver cuando tenía 13 años, ella se esforzó y se sacrificó más. Era muy disciplinada. Para acomodar todo lo que tenía que hacer para poder competir en el patinaje artístico y en las competencias de piano, se levantaba a las 4:30 de la mañana cada día. Uno de sus maestros comentó: había algo en ella que revelaba lo que quería y lo que estaba dispuesta a hacer. Pienso que ella no pensaba que eran sacrificios, sino cosas que tenía que hacer para obtener sus metas. Y sus padres la apoyaban totalmente, sacrificándose también para que ella triunfara. Para ayudarle con su meta de ser pianista, pidieron un préstamo de $13,000 en 1969 para comprarle un piano usado Steinway. Rice se graduó de la secundaria antes de tiempo y fue a la Universidad de Denver con la intención de obtener un título en música y convertirse en una pianista profesional. Era algo por lo que ella se había sacrificado toda su vida. Pero después de su primer año, se dio cuenta que si iba a alcanzar su potencial personal, no sería en la música. Así que comenzó a buscar otro campo de estudio. Rice sabía que si quería lograr su potencial, no sería en la música. Así que realizó un sacrificio que pocas personas en su posición estarían dispuestas a hacer. Dejó su carrera de música. Su identidad había sido envuelta completamente en la música, pero ella estaba dispuesta a seguir una nueva dirección. Comenzó a buscar un nuevo campo de estudio. Lo encontró en la política internacional. Fue atraída como un imán a la cultura rusa y el gobierno soviético. Durante los siguientes 2 años, se sumergió en sus estudios. Leyó extensamente y aprendió el lenguaje ruso. Había encontrado su lugar. Estaba dispuesta a pagar el precio para subir a un nivel más alto. Después de graduarse del bachillerato, fue a la Universidad de Notre Dame para obtener una maestría. Luego, regresó a la Universidad de Denver para obtener el doctorado a la edad de 26 años. Cuando recibió una oferta de parte de la Universidad de Stanford, la tomó rápidamente. Unos meses después, fue reclutada como miembro de la facultad de la universidad. Había llegado a su destino. La mayoría de las personas estarían felices si el resto de la historia fuera de la siguiente manera. Publicó unos artículos, luego un par de libros, obtuvo la titularidad y eventualmente vivió una vida cómoda dentro de la comunidad académica. Pero no Rice. Es cierto que logró obtener un lugar en Stanford. A ella le encantaba ese ambiente. Disfrutó del estímulo intelectual. Ella fue una profesora muy talentosa que encontró en la enseñanza y la consejería a estudiantes algo altamente gratificante. Era fanática de los equipos deportivos universitarios. Recibía premio tras premio. Trabajó 1 año en el Pentágono en una posición de consejería con la jefatura del personal. Ella le llamaba a eso una prueba de realidad, experiencia práctica que le informaba sobre su enseñanza y escritura. Pero en 1989, la Casa Blanca la llamó.
Ella fue invitada a aceptar una posición del Consejo de Seguridad Nacional como directora de Relaciones Soviéticas y de la Europa Oriental. Pidió un permiso en Stanford, que resultó ser una maravillosa decisión. Ella se convirtió en la consejera principal del presidente George H. W. Bush para la Unión Soviética cuando ese gobierno se desintegraba, y ella ayudó a crear una política para la unificación de Alemania. Esto hizo que se convirtiera en una de las expertas en el tema. Regresó a Stanford después de 2 años en Washington. De regreso a Stanford, ahora poseía una influencia aún mayor. En 2 años, llegó a convertirse en profesora a la edad de 38 años. Un mes después, se le pidió que fuera rectora, una posición que ningún afroamericano, ninguna mujer y ninguna persona tan joven había tenido antes. Como la segunda al mando de una de las universidades más importantes del mundo, Rice lo había logrado. Había probado ser una ejecutiva. Se encontraba ya en muchas juntas corporativas y estaba en posición de convertirse en presidente de cualquier universidad de la nación. Es por eso que algunas personas pudieron haberse sorprendido cuando ella renunció a la rectoría y comenzó a asesorar a George W. Bush, quien era entonces gobernador de Texas, sobre la política extranjera. Pero ese era un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. Uno que la llevó a convertirse en consejera de Seguridad Nacional y luego en secretaria de Estado de Estados Unidos. Al momento de escribir estas palabras, Rice continúa sirviendo en esa función. Lo que una vez parecía un sacrificio, la ha hecho más influyente que nunca. Cuando complete su término, ella puede regresar a la enseñanza con gran prestigio. No existe ninguna universidad en el mundo que no quisiera tenerla como parte de su facultad de ciencias políticas. Ella podría convertirse en presidente de alguna de las universidades más importantes. Podría presentar su candidatura para el Senado. Podría presentar su candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Ella ha sido consecuente en ceder para subir, y no hay duda de que hará cualquier sacrificio necesario para subir al siguiente nivel. Eso es lo que sucede cuando un líder comprende y vive la ley del sacrificio. Ley 19. La ley del momento oportuno. Cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y dónde ir. Si alguna vez hubo un ejemplo de la importancia del momento oportuno con relación al liderazgo, se dio en Nueva Orleans a finales de agosto y a principios de septiembre del año 2005. El miércoles 24 de agosto del 2005, ninguna persona en Nueva Orleans imaginaría que la recién formada tormenta tropical, llamada Katrina, se convertiría en ese huracán que la ciudad había temido tanto. No fue hasta el viernes que el Centro Nacional de Huracanes predijo que la tormenta tocaría tierra el lunes cerca de Buras, Luisiana, aproximadamente 60 millas al sureste de Nueva Orleans. El huracán ya se veía bastante malo. El sábado 27 de agosto, los líderes de varios distritos de Luisiana, alrededor de Nueva Orleans, ordenaron la evacuación obligatoria. St. Charles, Plaquemines, partes de Jefferson y hasta St. Tammany, la ciudad en la zona más alta del norte de Nueva Orleans. Pero, ¿y Nueva Orleans? ¿Por qué el alcalde Ray Nagin, líder de la ciudad, no ordenó una evacuación obligatoria al mismo tiempo? Muchas personas dicen que las personas que viven en Nueva Orleans son pesimistas y no se puede hacer mucho para motivarlas. Otros dicen que Nagin, un hombre de negocios antes de ser elegido, estaba preocupado por las implicaciones legales y financieras de una evacuación. Mi punto de vista es que él y otros en el gobierno no comprendieron la ley del momento oportuno. Cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y dónde ir. El momento de sacar a las personas fuera de Nueva Orleans era cuando los otros líderes de los distritos anunciaron sus evacuaciones obligatorias. Nagin se esperó. El sábado por la tarde, finalmente anunció una evacuación voluntaria de la ciudad. Solamente cuando Max Mayfield, director del Centro Nacional de Huracanes, llamó a Nagin el sábado por la noche, es que el alcalde se preocupó
y comenzó a actuar. Max me asustó. Se dice que fue lo que Nagin dijo después de recibir la llamada. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Nagin finalmente ordenó la evacuación obligatoria, menos de 24 horas antes de que el huracán tocara tierra. Fue demasiado tarde para muchos ciudadanos de Nueva Orleans. ¿Y cómo planeaba ayudar a esas personas que no podían salir de la ciudad al escuchar tal noticia sin anticipación? Les aconsejó que se fueran al Superdome, el albergue de la ciudad que se iba a utilizar como último recurso. Pero Nagin no previno verdaderas provisiones para ellos. Si alguien se iba a encargar de dirigir la situación, tendría que ser desde otro lugar. La mayoría de las personas comenzaron a buscar en el gobierno federal ese liderazgo, pero ellos también desperdiciaron la ley del momento oportuno. No fue hasta el miércoles 31 de agosto que el director de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, envió un memorando declarando a Katrina como Incidente de Impacto Nacional, un título que impulsaría la coordinación federal rápidamente. El presidente Bush no se reunió con su gabinete sino hasta el día siguiente para determinar cómo iniciar una fuerza de apoyo de la Casa Blanca como respuesta al huracán Katrina. Mientras tanto, las personas que se mantenían en Nueva Orleans esperaban ayuda. El jueves 1 de septiembre, la Cruz Roja solicitó permiso para llevar agua, alimentos y suministros a las personas que habían quedado abandonadas en la ciudad. Pero esa petición fue denegada por la Oficina de Seguridad Nacional de Luisiana. Se les pidió que esperaran otro día más. Finalmente, el domingo 4 de septiembre, 6 días después de que se inundara Nueva Orleans, la evacuación del Superdome se completó. La forma en que se manejaron las cosas con Katrina muestra el liderazgo del momento oportuno en su peor etapa. Cada nivel era desastroso. Los buenos líderes reconocen que saber cuándo dirigir es tan importante como saber qué hacer y hacia dónde ir. El momento oportuno con frecuencia es la diferencia entre el éxito y el fracaso de una tarea. Cada vez que un líder hace un movimiento, se dan 4 resultados únicamente. Primero, la acción equivocada en el momento equivocado lleva al desastre. Un líder que realiza la acción equivocada en el momento equivocado con seguridad sufre repercusiones negativas. Así fue en el caso de Nueva Orleans, cuando Katrina llegó. El mal liderazgo de Nagin puso en movimiento una serie de acciones equivocadas en el momento equivocado. Esperó hasta que fue demasiado tarde para pedir una evacuación obligatoria. Envió faxes a las iglesias locales, esperando que éstas le ayudaran a evacuar a las personas. Pero para cuando lo hizo, las personas que habrían recibido los faxes ya se habían ido. Escogió el lugar incorrecto como último recurso de refugio. No lo suplió correctamente y no les proveyó una transportación adecuada a las personas para que llegaran allá. Una mala acción tras otra los llevó al desastre. Obviamente, lo que está en juego en cada decisión de liderazgo no es tan grande como el caso del alcalde Nagin. Pero cada situación de liderazgo requiere que los líderes pongan atención a la ley del momento oportuno. Si usted dirige un departamento o un equipo pequeño y toma la decisión equivocada en el momento equivocado, solamente sufrirán al igual que su liderazgo. Segundo, la acción correcta en el momento incorrecto resulta en resistencia. En lo que respecta al buen liderazgo, tener la visión de la dirección de la organización o del equipo y saber cómo llegar allá no es suficiente. Si toma la acción correcta pero la realiza en el momento incorrecto, quizá no pueda tener éxito porque la gente que usted dirige se vuelve resistente. El buen liderazgo del momento oportuno requiere muchas cosas. Comprensión. Los líderes deben tener una base firme sobre la situación. Madurez. Si los motivos de los líderes no son correctos, su tiempo no será el correcto. Confianza. Las personas siguen a los líderes que saben lo que debe hacerse. Decisión. Líderes inconstantes crean seguidores inconstantes. Experiencia.
Si los líderes no poseen la experiencia, necesitan entonces obtener sabiduría de otros que la posean. Intuición. El momento oportuno, por lo general, depende de aspectos intangibles, tales como el impulso y la moral. Preparación. Si las condiciones no son las correctas, los líderes deben encargarse de crearlas. Sin todas estas condiciones, el momento de actuar será incorrecto. Tercero, la acción equivocada en el momento adecuado es un error. Las personas que son por naturaleza emprendedoras, con frecuencia poseen un fuerte sentido de cuándo es el momento adecuado. Saben intuitivamente cuándo deben moverse, cuándo tomar la oportunidad. A veces cometen errores con sus acciones en esos momentos claves. Mi hermano Larry, un excelente hombre de negocios, me ha guiado en esa área. Larry dice que el error más grande de los empresarios y de otras personas en los negocios es saber cuándo retirarse o cuándo aumentar su inversión para obtener el máximo de sus ganancias. Sus errores suceden por actuar mal en el momento correcto. Cuarto, la acción acertada en el momento adecuado da como resultado el éxito. Cuando el líder correcto y el momento correcto se juntan, cosas increíbles suceden. Una organización alcanza sus metas, cosecha beneficios increíbles y gana impulso. El éxito es casi inevitable. Si usted observa el historial de casi todas las organizaciones, se dará cuenta de un momento crucial, donde el líder adecuado realizó la acción adecuada y eso transformó la organización. Cuando lo que está en juego es muy importante, los resultados de la ley del momento oportuno son muy dramáticos e inmediatos. Eso es especialmente obvio en tiempo de guerra. Piense en cualquier batalla grande en la historia y notará la importancia vital del momento oportuno. La batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil de Estados Unidos es un buen ejemplo. Cuando el general confederado Robert E. Lee llevó al ejército de Virginia del Norte a Pensilvania a fines de junio de 1863, la guerra se encontraba en su tercer año y ambas partes estaban exhaustas. Varios días antes de la batalla, Lee le dijo al general Trimble: «No he escuchado aún que el enemigo haya cruzado el Potomac, y estoy esperando noticias del general Stuart. Cuando sepan dónde estamos, harán marchas forzadas. Saldrán, abatidos por el hambre y el cansancio, en una larga caravana y muy desmoralizados. Los aplastaremos en su avanzada. Marcharemos con paso de vencedores. Enviaremos un batallón tras otro, y mediante resistencias y sorpresas sucesivas, crearemos pánico, con lo que prácticamente destruiremos el ejército». Lee estaba tratando de encontrar la oportunidad de una victoria abrumadora. No fue sino hasta la mañana del 1 de junio que supo que el ejército de la Unión ya había avanzado hacia el norte. Para ese momento, algunas de las fuerzas ya estaban atacando a tropas confederadas en Chambersburg Road, al oeste de Gettysburg. Ese hecho acabó con la estrategia de Lee y le arrebató la oportunidad. El primer instinto de Lee fue detenerse y esperar que se replegara todo el poder de su ejército antes de forzar un ataque de mayor dimensión. Pero siempre consciente de la ley del momento oportuno, sabía cuándo sus tropas tenían una ventaja. Lee observaba desde una sierra cercana y vio que las tropas federales estaban siendo derrotadas e iban en retirada. Todavía había una oportunidad de actuar que tal vez podría llevarles a la victoria. Las fuerzas confederadas tenían una oportunidad de apoderarse de la cima de Cemetery, montaña definida únicamente por unas cuantas reservas de infantería y artillería de la Unión. El general confederado, R.S. Ewell, estaba en posición de tomar la montaña. Todavía era temprano en el día, y si Ewell se hubiera movido hacia adelante, podría haber tomado la montaña. Sin embargo, solo se quedó mirando al enemigo. Perdió la oportunidad, y el sur no se apoderó de aquella montaña. A la mañana siguiente, las tropas de la Unión habían reforzado sus posiciones anteriores,
y ya no había oportunidad para el sur. Lincoln se dio cuenta de que era el momento oportuno para una acción que podía terminar la guerra. Pero así como las fuerzas del sur no aprovecharon el momento cuando tenían la victoria en sus manos, sus contrapartes del norte tampoco lo hicieron. Meade demoró en aprovecharse de su victoria en Gettysburg y no persiguió a Lee con suficiente agresividad. Lincoln sabía que estaba viendo cómo se escapaba la oportunidad de la Unión, y tenía razón. Lo que quedaba del ejército de Virginia del Norte cruzó el Potomac para escapar de la destrucción, y la guerra continuó por casi 2 años. Cientos de miles de soldados murieron. Los líderes de ambos bandos habían tenido la oportunidad de alcanzar la victoria, pero no lo hicieron en el momento exacto. Leer acerca de una situación y saber qué hacer no son suficientes para hacerlo triunfar en el liderazgo. Si usted desea que su organización, departamento o equipo avance, debe ponerle atención a la ley del momento oportuno. Solo la acción correcta en el momento adecuado tendrá éxito. Cualquier otra cosa exige un alto precio. Ningún líder puede escapar de la ley del momento oportuno. Ley 20. La ley del crecimiento explosivo. Para añadir crecimiento, dirija seguidores. Para multiplicarse, dirija líderes. En 1990, viajé con mi esposa Margaret a un país de Sudamérica para enseñar acerca de liderazgo en una conferencia nacional. Pude notar que mis comentarios no estaban creando ninguna conexión con ellos. Los asistentes no eran participativos y lo que estaba tratando de comunicar parecía no causar ningún impacto. Las personas con las que hablaba no comprendían el liderazgo y no tenían deseo de aprender nada de ello. Para alguien como yo, que cree que todo surge o se desploma por el liderazgo, eso me volvía loco. No era la primera vez que había experimentado tal frustración. Noté que cada vez que viajaba a países en desarrollo, la situación era similar. Sospecho que en las naciones donde no hay una infraestructura sólida en los negocios y donde los gobiernos no les permiten a los ciudadanos mucha libertad, es difícil que los líderes se desarrollen. De regreso a casa en el avión, le conté a Margaret mis frustraciones. Se las resumí diciendo: no quiero hacer esto más. Viajé miles de millas solo para aconsejar personas sobre conflictos insignificantes. Si ellos dedicaran su atención para convertirse en líderes, sus vidas cambiarían. Después de escuchar pacientemente, Margaret me dijo: quizá eres la persona que se supone debe hacer algo al respecto. La exhortación de Margaret sobre lo que había visto en el extranjero movió algo dentro de mí. Durante los siguientes años, reflexioné en el asunto y pensé en las posibles soluciones. Finalmente, en 1996, decidí hacer algo al respecto. Reuní a un grupo de líderes para que me ayudaran a crear una organización sin fines de lucro que desarrollara líderes en el gobierno, la educación y la comunidad religiosa. La llamé EQIP, una organización que estimulaba cualidades no desarrolladas en las personas. Trataríamos de desarrollar 1 millón de líderes alrededor del planeta para el año 2008. ¿De qué manera una organización pequeña sin fines de lucro lograría tal hazaña? Utilizando la ley del crecimiento explosivo. La estrategia de EQIP, que llegó a ser denominada el mandato del millón de líderes, y en Latinoamérica 1 millón de líderes, era desarrollar a 40,000 líderes en países alrededor del mundo. Esos líderes asistirían a una sesión de entrenamiento cada 6 meses en una ciudad local por 3 años. Lo único que les pedíamos era que ellos se comprometieran a desarrollar personalmente a 25 líderes en su propia ciudad, pueblo o villa. EQIP proveería el material de capacitación a esos 40,000 líderes y también los materiales para los 25 líderes que cada uno de ellos iba a desarrollar. Si la estrategia tenía éxito, lograríamos desarrollar 1 millón de líderes. Ese era un plan ambicioso. La pregunta era, ¿funcionaría?
Le daré la respuesta al final de este capítulo. Usted puede crecer dirigiendo seguidores, pero si desea utilizar al máximo su liderazgo y ayudarle a su organización a lograr su potencial, necesita desarrollar líderes. No hay otra forma de experimentar el crecimiento explosivo. Para ser un líder que forma líderes, se requiere de un enfoque y una actitud completamente diferente de la requerida para formar seguidores. Requiere una forma de pensar diferente. Cuando usted está dirigiendo un grupo de personas, ¿quién le pide más tiempo y atención? Los más débiles del grupo. Si se los permite, ocuparán el 80% de su tiempo. Sin embargo, los líderes proactivos que practican la ley del crecimiento explosivo no permiten que el 20% del nivel más bajo ocupen todo su tiempo. Ellos buscan el mejor 20% de las personas con más grande potencial de liderazgo e invierten tiempo en desarrollarlos. Ellos saben que si desarrollan a los mejores ayudarán a los demás. Existe un mito en algunos círculos de liderazgo que promueve la idea de tratar a todos de la misma forma para ser justo. Eso es un error. Mike Delaney dice: cualquier negocio o industria que le paga igual a los perezosos y a los esforzados, tarde o temprano descubrirá que tiene más perezosos que esforzados. Los líderes que desarrollan líderes dan recompensas, recursos y responsabilidades basados en los resultados. Entre mayor sea el impacto de los líderes, mayores serán las oportunidades que reciban. Los líderes que atraen seguidores pero nunca desarrollan líderes se cansan. ¿Por qué? Porque ellos mismos deben responsabilizarse de cada persona que está bajo su autoridad. Poder impactar únicamente a las personas que uno puede tocar personalmente es algo muy limitado. Al contrario, los líderes que desarrollan líderes impactan a personas más allá de su alcance individual. Si formar líderes causa un impacto tan importante, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué es difícil? La formación de liderazgo no es algo fácil. Exige tiempo, energía y recursos. Una vez que se encuentran esos líderes, atraerlos puede ser muy difícil. Por ser emprendedores, los líderes quieren ir por su propio camino. Si trata de reclutarlos, quieren saber hacia dónde va. ¿Cómo planea llegar allá? ¿A quién está planeando llevar con usted? Y hasta quieren saber si ellos también pueden manejar. Lo que usted está haciendo tiene que ser más convincente que lo que ellos están haciendo. Además, su organización necesita crear un ambiente que sea atractivo para ellos. Con frecuencia, ese no es el caso. La mayoría de las organizaciones desean estabilidad. Los líderes quieren emoción. La mayoría de las organizaciones desean una estructura. Los líderes quieren flexibilidad. La mayoría de las organizaciones ponen un gran valor en seguir las reglas. Los líderes quieren pensar fuera de los parámetros establecidos. Si usted desea reunir líderes, debe crear un lugar donde ellos puedan progresar. De la misma forma que es difícil encontrar y reunir buenos líderes, es más difícil retenerlos. La única forma de dirigir líderes es convertirse en un mejor líder usted mismo. Si sigue creciendo y se mantiene al frente de las personas que dirige, entonces usted podrá añadirles valor a los líderes que le siguen. Su objetivo debe ser desarrollarlos de tal forma que ellos puedan realizar todo su potencial. Solamente un líder puede hacer eso por otro líder, porque se necesita un líder para elevar a otro líder. Si sigue añadiéndoles valor a los líderes que dirige, ellos estarán dispuestos a quedarse con usted. Si hace eso por suficiente tiempo, probablemente nunca lo dejarán. Convencido de que desarrollar a los líderes sería la clave para alcanzar nuestra meta de capacitar a 1 millón de líderes, Equip inició la iniciativa UML en el año 2002, en varias ciudades de India, Indonesia y las Filipinas. Habíamos escogido esas áreas porque teníamos los mejores contactos allí
y habíamos experimentado el éxito aquí en años anteriores. La respuesta fue abrumadora. Cientos de líderes hambrientos viajaron para involucrarse en la capacitación de 2 días. Algunos asistentes ocuparon hasta 5 días caminando para llegar de esta forma al evento. Y al final de la capacitación, cuando les pedimos a los que asistieron que se comprometieran a desarrollar a 25 líderes en los próximos 3 años usando los materiales que les daríamos, más del 90% de los asistentes estuvieron de acuerdo. Después de ese primer éxito, seguimos adelante. El siguiente año comenzamos a capacitar líderes en otras partes de Asia y el Medio Oriente. En el año 2004, comenzamos a capacitar personas en África, en el año 2005 en Europa y en el 2006 Latinoamérica. En algunas ciudades no tuvimos mucho éxito. Solo unas cuantas docenas de líderes asistieron a la capacitación. En otras ciudades, las personas asistieron por centenas. Muchos líderes se comprometieron a desarrollar otros 25 líderes. Algunos se comprometieron a entrenar solo a 5 o 10. Pero sorprendentemente, otros se comprometieron a capacitar a 100, 200 o hasta 250 personas en sus pueblos y ciudades. Como lo mencioné antes, queríamos alcanzar nuestra meta de capacitar a 1 millón de líderes antes del año 2008. A veces se veía muy difícil. En algunos países tuvimos dificultad para obtener la credibilidad de los demás. En otros, nos tomó mucho tiempo comunicarnos con los líderes. Pero para nuestra sorpresa y deleite, habíamos alcanzado nuestro objetivo en la primavera del año 2006, 2 años antes. Ahora lo que parecía ser una meta imposible, se veía pequeño. En el año 2007, entrenamos nuestro segundo millón y hemos lanzado una iniciativa para desarrollar 5 millones de líderes en 5 años. Mi esperanza y mi oración es que antes de que yo muera, Equip y sus socios puedan capacitar a más de 50 millones de líderes alrededor del mundo. Eso es el crecimiento explosivo. Los líderes que forman líderes experimentan en sus organizaciones un efecto multiplicador increíble que no se puede alcanzar de ninguna otra manera, ni aumentando los recursos, ni reduciendo los costos, ni aumentando el margen de ganancias, ni analizando sistemas, ni implementando procedimientos administrativos de calidad o cualquier otra cosa. La única forma de experimentar un nivel de crecimiento explosivo es practicar la matemática del líder. Ese es el poder increíble de la ley del crecimiento explosivo. Ley 21. La ley del legado. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. ¿Qué es lo que usted desea que las personas digan en su funeral? Parece ser una pregunta extraña, pero quizá sea la pregunta más importante que puede hacerse como líder. La mayoría de las personas nunca lo consideran, y eso no es bueno, porque si no lo hacen, sus vidas y su liderazgo pueden ir en una dirección diferente a la de su mayor impacto potencial. Si usted quiere que su liderazgo realmente tenga significado, necesita tener en cuenta la ley del legado. ¿Por qué? Porque el valor duradero del líder se mide por la sucesión. Claire Bootluss, la escritora, política y embajadora, popularizó la idea de la declaración de la vida, una frase que resumía el objetivo y el propósito de la vida de una persona. Cuando comencé mi carrera a finales de los 60, la declaración de mi vida pudo haberse expresado de la siguiente manera: quiero ser un gran pastor. Varios años más tarde, al laborar como orador, mi declaración cambió a la siguiente: quiero ser un gran comunicador. Por más de una década, mejorar mis habilidades de oratoria se convirtió en mi mayor enfoque. Sin embargo, cuando llegué a mi década de los 30, me di cuenta de que todo lo que hacía era dar conferencias y que mi impacto siempre sería limitado. Los días de un año no son muchos, y lo mismo sucede con las personas que venían a escucharme.
Quería alcanzar más personas. Fue allí cuando decidí: quiero ser un gran escritor. Pero cuando llegué a mis 40, mi enfoque volvió a cambiar. Fue allí cuando decidí: quiero convertirme en un gran líder. Quiero desarrollar y dirigir organizaciones que puedan marcar una diferencia. He descubierto que en cada etapa de mi vida he crecido y mi mundo se ha vuelto más grande. Como resultado, la declaración de mi vida ha cambiado. En la década de mis 50, pensé en todas las otras declaraciones a las que me había aferrado, y me di cuenta que todas tenían un denominador común: añadirle valor a los demás. Ese era realmente mi deseo. Quería ser un pastor efectivo, un comunicador, escritor y un líder que pudiera ayudar a las personas. Ahora que he llegado a los 60, me he acomodado en la declaración de la vida que creo que viviré el resto de mis días. Cuando hagan mi funeral, espero que haya vivido una vida que le muestre a las personas por qué yo estaba aquí y que no tengan que adivinarlo. La declaración de mi vida es: quiero añadirle valor a aquellos líderes que multipliquen ese valor en otras personas. ¿Por qué es tan importante ponerle atención a su declaración de la vida? Porque la declaración de su vida no solo marca la dirección en ella, sino que también determina el legado que usted dejará. Tenemos una opción acerca del legado que dejaremos, y debemos esforzarnos intencionalmente para dejar el legado que queremos. La mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no las dirigen. Creo que las personas necesitan ser proactivas acerca de la forma en que viven, y creo que eso es aún más importante en los líderes. Un legado continúa en las personas, no en las cosas. Muy frecuentemente los líderes ponen su energía en las organizaciones, los edificios, los sistemas u otros objetos inanimados. Pero solamente las personas quedan después de que nosotros nos hayamos ido. Todo lo demás es temporal. Por lo general, existe una progresión natural de cómo los líderes desarrollan su área de legado, comenzando con el deseo de lograr lo siguiente. El logro llega cuando hacen grandes cosas por ellos mismos. El éxito llega cuando les otorgan poderes a los seguidores para que hagan grandes cosas para ellos. El significado llega cuando desarrollan líderes que hagan grandes cosas con ellos. El legado llega cuando ellos ponen a los líderes en la posición de hacer grandes cosas sin ellos. Casi todo el mundo puede hacer que una organización se vea bien por un periodo de tiempo corto, lanzando nuevos programas o productos, atrayendo multitudes a un gran evento o recortando el presupuesto para impulsar lo que es importante. Pero los líderes que dejan un legado utilizan un enfoque diferente. Ellos toman la perspectiva más amplia. El autor, educador y teólogo Elton Trueblood escribió: hemos empezado a progresar al descubrir el significado de la vida humana cuando plantamos árboles que dan sombra, sabiendo que nunca nos sentaremos bajo ellos. Los mejores líderes dirigen pensando en el mañana y asegurándose que invierten en líderes que continuarán su legado. ¿Por qué? Porque el valor duradero del líder se mide por la sucesión. Esa es la ley del legado. Conclusión. Todo surge y se desploma por el liderazgo. Bien, allí las tiene. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Apréndalas, tómelas en serio y aplíquelas a su vida. Siga estas leyes y la gente lo seguirá a usted. Mi deseo es que tenga éxito. Siga sus sueños. Procure la excelencia. Sea la persona para lo cual fue creada y realice todo lo que se le encomendó cuando se le puso en este planeta. El liderazgo lo ayudará a alcanzarlo. Aprenda a ser líder, no solo a favor de sí mismo, sino también de las personas que vienen detrás de usted. Y cuando llegue a los niveles más altos, no olvide llevar con usted a otros individuos, a fin de que éstos se conviertan en los líderes del mañana. Usted ha escuchado la presentación en audio
de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John C. Maxwell, por Grupo Nelson, leído por Rolando de Castro. Esta grabación no puede ser reproducida de ninguna manera sin permiso por escrito de la editorial Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson, Inc., Nashville, Tennessee. Para otros libros y audiolibros, visítenos en nuestro sitio web www.gruponelson.com.